Cómo encontrar tu propio estilo de dibujo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Grecos y en esta ocasión estoy redibujando el personaje de otro artista. Este es un amigo J. Label que me mandó su personaje. Es esta hechicera espadachina. Y lo interesante de esto es que lo estoy haciendo, acepté el reto de poder reinterpretar su personaje con mi propio estilo y a la vez esto me sirvió para poder ir redefiniendo un poco más mi estilo de arte. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Ya que estoy redibujando y veo que algunos me preguntan cómo poder encontrar un estilo propio. Y lo primero que les voy a decir es que sálganse de su área de confort, prueben cosas diferentes. ¿Y en qué me va a ayudar el redibujar el personaje de alguien más? Pues simplemente yo no acostumbro, por ejemplo en este caso, redibujar o dibujar personajes con cabello quebrado. Es algo que no acostumbro. Y aprovechando que ya estaba cambiando o saliendo de mi área de confort en cuestión del diseño, quise hacer un personaje femenino con rasgos un poco más toscos. La nariz la dejé más marcada, los ojos más rasgados, que es algo que no suelo hacer, y con esto fui experimentando, fui haciendo cosas nuevas y con esto voy a poder yo ver qué me gusta y qué no. Ahora, ¿cómo puedo hacerlo más eficiente? Aquí yo nada más tomé de referencia el diseño de este personaje, pero la verdad es que tomé la inspiración de otras imágenes que encontré en Google para poder tratar de impregnar este diseño original con ciertas características de otros artistas. El objetivo es que tú puedas tener unos dos o tres artistas muy diferentes. Es muy importante que sean diferentes artistas para que tú puedas tener ciertos elementos prestados, por así decirlo. Como lo vas a tomar de diferentes estilos, vas a obtener un estilo propio. Por ejemplo, puedes tomar del artista número uno el trazo, que a lo mejor es un trazo muy delgado o muy grueso. El artista número dos, tal vez él utiliza proporciones muy exageradas, el cuerpo, el torso puede ser a lo mejor muy delgado o muy robusto. El tercer artista a lo mejor utiliza un estilo de color muy peculiar en cuanto a lo mejor las sombras las utiliza en negro, cosa que yo no acostumbro a hacer en mis personajes, pero al mezclar esas características de ilustraciones diferentes voy a poder obtener un resultado que por mi cuenta no se me hubiera ocurrido. Y si repetimos este proceso una y otra y muchas veces, vamos a ir puliendo cada vez más nuestro propio estilo. Y claro que vamos a estar analizando, tomando prestados ciertos elementos de otros artistas, pero a la vez vamos a estar inconscientemente agregándole nuestro propio toque personal. Aquí, por ejemplo, yo no suelo dibujar chicas que tengan un busto muy grande. Esta vez lo hice. La nariz también un poco más, como les dije, más tosca, más exagerada. Y el cabello quebrado. Ahora, en cuanto al cabello quebrado, pueden ver que hice, sí está como que ondulado, pero también tiene toques muy como que angulares en el cabello y es algo que no estoy acostumbrado a hacer. Una influencia que tomé aquí fue, por ejemplo, el uso de la perspectiva de ciertos animes de los años 90, por ejemplo, las guerreras mágicas en la cuestión de las manos, donde ellas lanzan sus ataques y las manos se exageran, los dedos se estiran. Traté de tomar eso prestado y aprovechando la postura de la imagen original donde está extendiendo la mano, pueden ver que el personaje está extendiendo su mano izquierda. Quise respetar la postura, simplemente la cambié y la puse de lado para que la mano quedara en primer plano. Creo que esto me iba a dar, bueno, pensé que me iba a dar un resultado muy interesante y es algo que no acostumbro usar también en mis personajes. Es algo que me falta, el explotar más la exageración de la perspectiva. Y la verdad es que aunque el resultado final en cuanto al rostro no es completamente de mi agrado, aprendí bastante, pero algo que sí me gustó mucho fue el cambio de perspectiva. Creo que se ve mucho más dinámico a comparación de que si lo hubiera dibujado de frente. En cuestión del diseño traté de respetarlo lo más posible, no salirme de la esencia del personaje, simplemente cambiar el estilo del mismo. Y si, bueno, si repetimos, es como les dije, esto constantemente, hacemos una prueba al mes o dos pruebas al mes, van a ver que van a ir obteniendo un estilo propio. Lo que yo solía hacer hace años era dibujar mucho Dragon Ball y me mantuve con Dragon Ball. Ah, tiempo. ¿Vieron que exageré los dedos? Es lo que les comentaba. Bueno, regreso a Dragon Ball.
Y llegó un punto donde ya estaba tan acostumbrado a dibujar Dragon Ball que decía, wow, puedo dibujar un personaje en una postura básica, pero relativamente rápido, pero ya estaba estancado, ya no había un reto para poder mejorar más. Estaba muy cómodo en eso y cuando quise comenzar a dibujar otro personaje, no me salía porque estaba muy acostumbrado a ciertos rasgos y la verdad es que ya lo hacía muy mecánicamente, es la verdad. Al hacer este tipo de pruebas de dibujar personajes distintos, que lo puedes hacer con un cómic o con un anime, pero si lo vas a hacer y quieres reinventar tu estilo, toma un personaje prestado y cámbialo, dibuja un personaje de Dragon Ball, pero asígnale un estilo propio, cámbialo. Te invito a que hagas esa prueba y estoy seguro que te va a dar muy buenos resultados. No va a ser rápido, pero estoy seguro que en un par de meses vas a notar una gran diferencia y vas a comenzar a impregnar ciertas características de dibujos que ya implementaste en otros dibujos nuevos. Estoy segurísimo que te va a servir. Yo durante un tiempo, por ejemplo, estuve utilizando un line art muy grueso y tengo, yo creo que mes y medio, 2 meses que comienzo a hacer line art muy delgado. Es algo que no me gustaba tanto, pero ahora me siento más cómodo. Y bueno, esto es uno de los consejos que les puedo dar para el momento de crear un estilo propio. Ahora, un detalle o un tip que les puedo dar para diseñar una postura interesante, ya que vamos a crear nuestros propios personajes o a reinterpretar el personaje de alguien más, es trabajar la silueta. Imagínate tu personaje que no tiene color, simplemente lo estás viendo completamente en negro, como si estuviera a contraluz o si estuviera así como en el Rey León con el sol atrás. Estás viendo la silueta. Si tú trabajas un personaje con una silueta interesante, que se pueda distinguir, con interesante me refiero a que se pueda distinguir muy fácilmente, que digas, ah, ok, estoy viendo a 10 personajes y puedo distinguir a Goku, a Sonic y a Shrek, porque cada uno de esos personajes tiene una silueta muy definida. Eso lo puedes tomar tanto para el diseño del personaje, por ejemplo, Goku el cabello es muy destacable y no lo vas a confundir. Shrek con las orejas, lo puedes aplicar con el diseño del personaje, pero también con la postura. Una silueta bien definida te va a crear una ilustración mucho más interesante a la vista y sobre todo cuando tengas ese personaje implementado en un fondo va a ser mucho más fácil de que lo puedas identificar a la distancia o cuando tengas muchos elementos en pantalla. Bien, aquí ya estoy trabajando el color y en cuanto al color también hice un poco de exploración, estuve trabajando bueno, primero definiendo el color base de la sombra, un solo tono, y después fui agregando otros tonos de sombra, pero con un color morado que van a ver más adelante, y manejando transparencias. Para los que ya vieron mi tutorial de piel, vieron que estuve trabajando mucho el aplicar color con una opacidad muy baja para ir agregando, tener más control al momento de agregar color. Esto lo aprendí de esta ilustración. Nada más que la diferencia es que en el tutorial de piel lo hice con una brocha muy suave y aquí lo hice con una brocha rígida. Pueden ver que está muy marcado la diferencia entre los colores. Una brocha rígida pero con una opacidad un poco baja para poder mezclar de a poco el color. Esto lo aprendí en este estilo y pueden ver también que estoy trabajando con la herramienta de lazo. Esto es relativamente nuevo en mi estilo de dibujo. Antes lo hacía completamente suelto, a pulso, y aprendí que el utilizar el lazo poligonal o la herramienta lazo me permite crear sombras muy marcadas con muy poco esfuerzo e incluso puedo marcar sombras, digamos que si dejo definido una parte de, por ejemplo en el pecho con el lazo, dejo definido el pecho, pinto donde está la orilla de la selección y del otro lado no termino de rellenar, voy a crear un contraste donde se ve muy marcado un lado y el otro difuminado. Eso me va a generar un contraste que va a hacer que se vea más interesante el personaje. Y lo he aprendido en los últimos 3 meses prácticamente. Aquí ya estoy sombreando con morados y con azules. Esto de aquí lo hago normalmente o lo pueden hacer ustedes con cualquier herramienta de dibujo digital.
Yo lo hago con los modos de fusión o blending mode. Las sombras las pongo, por ejemplo, en multiply o en un soft light, lo que me permite que se mezcle muy bien con el fondo, independientemente del color que tenga de base. Y me va a ayudar a que mi sombra se vea muy bien integrada a través de todo el dibujo y los colores se preservan muy bien. Aquí en los ojos también un detalle interesante es que no los pinté blanco completamente. Como les dije, pinté muy suave, con una opacidad baja, y los ojos no son blancos completamente, al igual que los dientes. Quise hacer esa prueba de color y me gustó el resultado. No, a lo mejor lo único que le pongo de pero es un poco la cara del personaje, pero en cuanto al resultado general me gustó bastante y creo que sobre todo aprendí muchísimo. Espero que este tip para mejorar sus personajes o para aprender un estilo propio les pueda servir. Yo sé que no es un paso a paso, pero es un excelente consejo que les puedo dar. Más adelante les voy a dar ya un consejo de cómo sombrear más realista o una técnica de sombreado que utilizan los profesionales. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo. Hasta luego.